Muy buenos días, señoras y señores. Ante todo quiero agradecer al doctor don Manuel Ruiz de Chávez la posibilidad de tener este encuentro en la sede de la Comisión Nacional de Bioética de México y además tener la oportunidad de saludar a todas las personas que nos siguen a través de la videoconferencia y agradecer la labor que las comisiones estatales realizan en la difusión de la bioética a nivel nacional en México. Y repito, agradecer desde luego al doctor Manuel Ruiz de Chávez y a la Conbioética la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas ideas, proyectos y experiencias de una persona que no es de este país. Soy español y soy abogado. Los abogados ya ven que tenemos la fama de ser muy peligrosos y además tenemos muy mala fama. Y esto es universal, no solamente en México. Esto es universal como universales son los derechos humanos. Bueno, yo la idea de esta mañana es poder compartir con ustedes mi experiencia como director, como presidente de una cátedra UNESCO de bioética y derechos humanos que tiene su sede en Italia, en la ciudad de Roma, y que tiene su sede en dos universidades, la Universidad Europea de Roma y el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Estas dos instituciones académicas son instituciones católicas dirigidas por los legionarios de Cristo y el Regnum Christi, que son los entes promotores también de la red de universidades Anáhuac aquí en México. Hace algunos años yo estuve trabajando en una cátedra UNESCO en Madrid, cuando estaba haciendo mi doctorado en Derecho. Y además tuve también la oportunidad de colaborar como representante de España ante el Ministerio de Representación del Ministerio de Justicia de España en Estrasburgo, en el Consejo de Europa. Y yo como abogado empecé a entender mejor y a comprender más el valor que tiene la bioética y el valor que tiene la biojurídica. Es decir, la importancia de que los temas que tratamos en bioética les podamos dar un enfoque como es la bioética, que lo sabemos es interdisciplinar. Y por tanto requerimos de personas que se dediquen y que tengan el conocimiento y las habilidades en el campo científico y médico, en el campo filosófico y también en el campo jurídico. Por eso traté precisamente de destinar y dedicar mi investigación científica en el nivel de doctorado a las cuestiones de bioética a la luz de los derechos humanos. Cuando hace 10 años me trasladé de España a Italia, propuse a los rectores de estas dos universidades crear esta sede o este instituto, esta cátedra UNESCO de bioética y derechos humanos a través de un acuerdo de colaboración con la UNESCO, que como sabrán ustedes tiene su sede en París. La UNESCO, que es la institución o la organización internacional a nivel mundial que más se dedica a las cuestiones de bioética. Sabemos que la UNESCO se destina o se orienta a los temas relacionados con la ciencia, la educación y la cultura. En el año 2005, los 193 países que forman parte del sistema de Naciones Unidas aprueban en París la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, del cual nuestra cátedra toma el nombre, que establece 15 principios universales que se deben respetar cuando estamos tratando cualquier tema que tenga relación con las ciencias de la vida y de la salud. Nosotros en Roma, escuchando también y dándonos cuenta de la necesidad de esa interdisciplinaridad, en un mundo también globalizado, multicultural, multirreligioso,
hemos tratado precisamente con la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de promover iniciativas de formación, de investigación y de difusión de conocimiento en torno a temas que pensamos que son importantes hoy en la sociedad y sobre todo que en los próximos 3, 5, 10, 20 años van a ser también parte del futuro de la bioética. Quienes como ustedes no solamente se interesan, sino que se dedican a la bioética, habrán escuchado muchas veces, no, pues es que siempre las cuestiones de bioética, las leyes, los principios siempre van detrás de la ciencia. Y entonces como que la bioética a veces se convierte en la bioética del no. Es decir, no, esto que han hecho no es correcto. O cuidado, que aquí hay una serie de riesgos, pero es sobre cosas que ya se han hecho. Nosotros quisiéramos desde la Cátedra UNESCO dar un paso adelante también y poder observar cuáles son esos aspectos de futuro que en 5, 10, 20 años van a llegar a quienes trabajamos en las cuestiones de bioética y cómo tener las herramientas para poder iluminar y para poder ayudar a investigadores, a científicos, a políticos, a la sociedad civil a formarse en una cultura donde la dignidad de la persona y sus derechos humanos están al centro. La Cátedra UNESCO nace en el año 2009 como parte de un programa que tiene la UNESCO que se llama UniTwin, es decir, Universidades Gemelas. Este programa básicamente consiste en favorecer y promover que universidades en países desarrollados colaboren en temas de bioética con países en vías de desarrollo. Cuando yo inicié la propuesta de fundación de esta Cátedra UNESCO, tenía ya un conocimiento de la Universidad Anáhuac aquí en la Ciudad de México que le pareció muy bien que fuéramos de la mano en el proyecto. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que la UNESCO en París me dijo, un momento, es que México no es un país en vía de desarrollo. Y yo siempre que le cuento esto a los mexicanos me miran así con cara como diciendo, pues entonces, ¿qué somos? Pues no son un país en vías de desarrollo, por lo menos a efectos de la UNESCO. Como teníamos una relación también con la Universidad Agostinho Neto de Luanda en Angola, pues lo que hicimos no fue una gemelación, sino una doble gemelación. 2 universidades en Italia, con una universidad en México, la NAC, con una universidad en Angola, en África. Y de ahí nació, digamos, lo que hoy llamamos la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, con ese sitio de internet que si tienen oportunidad pueden visitar y que, como les decía anteriormente, tratamos de ir afrontando esos temas de presente y futuro de la bioética a la luz de los derechos humanos. Fíjense, seguramente pues todos ustedes y los que nos están siguiendo a través de esta videoconferencia conocen esta Declaración Universal. No es un tratado internacional jurídicamente vinculante, no es de aplicación inmediata por los jueces de México, de España, de Italia, pero tiene un valor muy importante desde el punto de vista ético-político. Porque en el año 2005 estos 193 países, por aclamación, dijeron, estos 13 principios, que aquí están puestos telegráficamente, pero que es una declaración que tiene 3 paginitas, no es muy largo, se deben respetar desde la protección de la dignidad humana y los derechos humanos, la protección del ambiente, de la biosfera y de la biodiversidad, y de alguna manera estos principios abrazan una visión de lo que hoy se llama de bioética global, que comprende la ética de la investigación científica, que comprende, muy importante, la ética clínica,
que comprende cuestiones también de salud pública, que comprende también cuestiones de la protección y el cuidado del medio ambiente. Esta declaración ha de servir para México a inspirar leyes federales, estatales, reglamentos, que busque respetar los principios en su conjunto. No quiere decir que el número uno es el más importante y el último el menos importante, sino que la misma declaración dice todos ellos se tienen que considerar en su conjunto, y a nosotros que somos los interesados y los expertos de bioética tendremos que poder iluminar para ayudar si un tratamiento determinado es justo o es injusto. Si un determinado fármaco o medicamento que se va a reconocer, aprobar y a meter en el mercado ha seguido los procedimientos para asegurar que no cause daños, que comporte una serie de beneficios que hay que ponderar, que respeten en esos procesos de investigación o de atención clínica la libertad, la autonomía de las personas, que respete particularmente a las personas débiles y vulnerables. Y fíjense, una innovación importantísima en esta Declaración Universal es que a partir del principio 8 hasta el 13 que está aquí, comprende un aspecto que históricamente ha sido un poquitín olvidado en quienes nos dedicamos al tema de la bioética, y es la dimensión social de la bioética. ¿Cuántas veces hemos estudiado nosotros los famosos principios de la bioética? Autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia. Pero muchas veces se ha hecho desde una óptica, fundamentalmente desde una concepción un poco individualista, donde la persona es tan importante que parece que la persona existe sola en el planeta y que no tiene familia, que no tiene tribu, que no tiene una comunidad social, que no tiene una comunidad política o que forma parte de la comunidad internacional. Y ahí entran en juego estos últimos principios que son como la perspectiva de la bioética social, y en la cual he de decir y reconocer públicamente que México y los países hispanoamericanos tuvieron un papel importantísimo. Mucho más que otros países, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido. Porque aquí, en el continente americano, sobre todo de centro y sur, había esa conciencia de la importancia de no pensar que la relación médico-paciente, por ejemplo, es solamente entre tú y yo. No, mire usted. Es que sí, usted es el médico. Bueno, el médico tiene una familia, forma parte de un hospital, de una clínica, y el paciente pues, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene un entorno familiar, tiene una tribu. Pero no solamente eso. Un poquitín más adelante viene el número 9, el respeto de la diversidad cultural y el pluralismo. Yo acabo de estar ahora en Acapulco, Guerrero, en la reunión o la asamblea del Colegio de Médicos de Guerrero. Y para ustedes que están aquí, pues lo pueden ver. Los que están por videoconferencia, yo se los cuento. Hoy nos acompaña en esta videoconferencia, y le agradezco enormemente, el doctor Francisco Basurto, que es el presidente del Colegio Médicos de México, una federación que aglutina a todos los colegios estatales de México, con el cual estamos colaborando como catedrales, para el cual que también colaboramos y colaboraremos con la Comisión Nacional de Bioética con muchísimo gusto. Diversidad cultural y pluralismo. No es lo mismo ser médico general en la Sierra de Guerrero que en Acapulco, porque las personas no tienen el mismo background cultural, no tienen las mismas convicciones religiosas, no tienen las mismas tradiciones. Y entonces no basta con que yo utilice las categorías de una bioética más bien individual, individualista, sí, centrada en la persona, pero solamente
como individuo. Esta dimensión social está abrazada por la Declaración Universal, y repito, en ello México particularmente, como otros países latinoamericanos, Brasil también, tuvieron un papel determinante. Bueno, ahí tenemos un instrumento que tiene un valor universal. Para poder observar los temas de bioética desde una perspectiva no solamente, pues, estatal de Guerrero, o desde una perspectiva mexicana, sino que amplíe los horizontes, como digo, en un mundo cada vez más global y globalizado, donde valores como la solidaridad y la cooperación, como el compartir los beneficios, me van a perdonar que casi muchas diapositivas, también esto es multilingüe, porque aquí va a venir en inglés y luego vamos a encontrar una en italiano y luego una en español. Perdón. Pero bueno, así les abrimos el apetito para que cuando vayan a Italia, pues puedan pedir pizzas en italiano. La Cátedra UNESCO se propone como misión desde sus orígenes en el año 2009 promover el arte de la convergencia y de la cooperación en este ámbito, en este mundo de la bioética global. Aunque estamos establecidos en Italia, no es para hablar de los problemas solo de Italia. Aunque estamos establecidos en Italia, pues verán quienes visiten nuestro sitio de internet que casi todo viaja en inglés y después también en español. Pero sobre todo, nosotros estamos establecidos en dos universidades, en Roma, en dos universidades que son católicas. Pero no estamos para hacer solo bioética católica y para los católicos, sino una bioética, decíamos antes, que abarque este mundo multicultural, diverso, también en cuestión de convicciones religiosas. Y lo que buscamos es, a través de nuestras actividades de formación, de investigación y de difusión, crear espacios donde líderes de pensamiento diversos, y este diversos es muy importante, diversas culturas, diversas religiones, diversas ramas del saber, crear esa interacción que permita luego también proporcionar un marco más concreto a esos principios que hemos visto en la diapositiva anterior, pues que son muy generales. Pero esto, ¿cómo se aplica cuando yo estoy investigando en una vacuna en mi laboratorio? ¿Cómo se realiza en la atención médico-paciente y cómo realizar el consentimiento informado cuando resulta que me viene una persona de creencias budistas? A muchas de estas respuestas las leyes nacionales a veces no llegan ahí. Y sin embargo la bioética sí debe llegar ahí. Porque ustedes saben que la bioética no es solo que les contemos a las personas lo que dicen las leyes. La bioética tiene que tratar de estimular a las personas a vivir, a comportarse, a respetar unos ciertos valores y a crecer como personas en lo que es más importante de nuestra propia existencia, que es en la felicidad. De nada sirve investigadores biomoleculares que cumplan las normas si después en su vida no son personas honestas, transparentes, con capacidad de empatía y de compasión con los sujetos que se someten a una investigación. Producirán papers muy importantes con grandes resultados científicos, pero esa relación humana, que no nos lo dice la ley del Estado, nos lo dice la ética, pensamos, creemos que es fundamental que lo tenga el investigador, el médico, la familia, las organizaciones en la sociedad, los políticos, sí, los políticos honestos, transparentes, al servicio de las personas
pobres y vulnerables. Y para eso nos pueden servir, o tratamos de buscar que sean las actividades de distinto tipo, que ahora les contaré, para poner esos principios universales que vayan llegando y beneficien a la sociedad. Y de esa manera, pues, informar, iluminar a la opinión pública, a las personas que tienen que tomar decisiones o que tienen que realizar acciones en el campo de la medicina, de las ciencias de la vida y de la salud, en respeto a la luz de los derechos humanos, que no son solamente derechos, sino que son también derechos y responsabilidades, derechos y deberes. Nosotros somos herederos de una cultura occidental que en los últimos años, decenios, ha hecho mucho hincapié en el yo tengo derecho a. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a escoger mi tratamiento médico. Tengo derecho a que me atiendan en el hospital. Tengo derecho a instalar una fábrica que produce combustible. Tengo derecho. Tengo derecho. ¿Cuántas veces nos olvidamos que no existe un verdadero derecho si no existe un correlativo deber o responsabilidad? De manera que si tú tienes un derecho a la vida, yo tengo un deber de no matarte. Si usted tiene un derecho a la libertad, yo tengo un deber de no coaccionarla. Si usted dice que tiene un derecho a un ambiente sano, no contaminado, yo tengo un deber de no contaminar. Y fíjense, en esto creo que tenemos todavía que aprender mucho de las culturas orientales y de las culturas africanas. A ellos muchas veces el lenguaje de los derechos humanos les raspa, les salen ronchas. Porque para ellos el buen vivir, la ética, es sobre todo un deber de compasión, un deber de cuidado. Bueno, ¿cómo hacemos en un mundo global y globalizado para que poco a poco nosotros aprendamos de las culturas orientales o de las culturas africanas? Nosotros pensamos ahora, no, si yo voy aquí al hospital general y me van a hacer una biopsia, no, que me den mi papelito de consentimiento informado. Y además, quienes como nosotros nos interesamos de cuestiones de bioética, todavía más, ¿no? Y lo vamos a leer, cláusula 1, 2, 3, 4, 5. Y soy yo porque es mi autonomía, es mi libertad. En los países africanos en general es distinto. Porque el papel que tiene la familia, o que tiene incluso la tribu, es fundamental. Y por tanto, este tema del consentimiento informado hay que modularlo dependiendo de la cultura, de la región, del país, de la tribu, del estado, de la zona en la cual me encuentro. Y eso requiere preparación en bioética. La preparación en bioética no solamente en principios y valores, es cómo aplico yo esto y cómo me preparo para que estos principios universales, respetando ciertamente la legislación nacional, estatal, etc., llegue a beneficiar a quienes son el centro de nuestra atención, que son las personas, los ciudadanos de a pie. Bueno, esta es un poco la misión de la Cátedra UNESCO que articulamos como en estos 3 parágrafos y que se sintetiza en ese buscar el arte de la convergencia y de la cooperación en el ámbito de la ética global. Nosotros establecimos esta cátedra UNESCO fundamentalmente pensando en el futuro de la bioética, como ya les decía, y de una bioética que va a tratar también de integrar de manera razonable la reflexión al tema de derechos humanos, tomando como pie esta Declaración Universal y que de alguna manera desde Roma
creo que tenemos una potencia, una fuerza de irradiación importante, por varias razones, por ser Roma, la fuente o la cuna de la cultura y del derecho civil occidental, por ser un centro del cristianismo con el potencial, sobre todo en ese sentido, de la Iglesia católica, y esto quiere decir católico, universal, y porque ha sido una ciudad donde tratados muy importantes en materia de derechos humanos han sido firmados. A la luz de esto les cuento cuáles son, de alguna manera, las 7 áreas que nosotros hemos identificado pensando un poco en la bioética del futuro, y sobre todo me voy a detener en las 3 primeras, que son aquellas en las que ya hemos realizado algunas actividades y que se las cuento a ustedes y a los que agradezco nos están siguiendo a través de la videoconferencia, para que en la medida que lo deseen, que se interesen, que tengan tiempo, que sepan que aquí hay caminos todavía por explorar. Y seguro que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, ya han hecho o están trabajando en alguna de estas áreas. La primera se llama bioética, multiculturalismo y religiones. La segunda es sobre neurobioética. La tercera es bioética y arte global. Y la cuarta que hemos activado, esta está todavía en fase embrionaria casi, bioética y ecología humana. Hay otras áreas que están ahí todavía, porque nuestra cátedra pues, es una realidad todavía modesta, con personas que colaboran generosamente en ella, con, como nos ocurre a todos, recursos escasos, y iremos haciendo, pero hacia ahí queremos llegar. Más en concreto quería compartirles algunos de los, esta es la página de internet de nuevo, bioética, multiculturalismo y religiones. Les decía yo que nuestra cátedra está establecido en universidades, 2 universidades católicas, y que precisamente por ser católicas universales nace con la vocación de poder ofrecer un servicio no solamente a la comunidad católica, muy importante, sino realmente a toda la humanidad. En distintos foros de bioética, a mí me ha tocado, como director de la Cátedra UNESCO, escuchar que en los temas de bioética hay determinados temas donde la presencia de personas de algunas religiones incomodan a quienes trabajan en las organizaciones internacionales, porque dicen que a veces nuestras, y yo me incluyo, posiciones en materia de bioética pueden estar sesgadas, condicionadas por nuestras convicciones religiosas. Y algo de razón pueden tener. Pero yo me pregunto, hoy en el planeta somos, creo que algo así como 6.500 millones de personas. El 83% de la población de este planeta tiene alguna convicción religiosa. Solo el 17% son personas ateas o agnósticas. Pero 83% tienen con mayor o menor observancia, porque en esto de las religiones hay de todos los colores y de todos los sabores. Hay budistas, confucianos, cristianos, judíos, musulmanes, hinduistas y otras tantas culturas y religiones. Pero es que dentro de cada una de esas culturas o tradiciones o religiones no solamente hay un color. En la cristiana, en la que yo conozco un poquito más, pues hay católicos, hay protestantes, hay adventistas, hay tal. Los judíos, pues hay judíos ultraortodoxos, hay ortodoxos modernos, hay un pluralismo. Cuando la Declaración Universal
habla, lo veremos, de el respeto de la diversidad cultural y el pluralismo, estarse reconociendo que en cada cultura, también dentro de cada cultura, hay, digamos, un abanico de posibilidades. En el Islam no hay un solo Islam. Están los muftíes, los suníes, están... Pero también a mí me tocó una vez, y estaba un poco asustado, dar una conferencia en la Universidad Al-Quds de Jerusalén, una universidad palestina, y en el auditorio, que había unas 60, 70 personas, tenía pues desde el chaval que iba con sus vaqueros hasta 4 señoritas, supongo que eran señoritas, con un velo, pero velo tipo burka. Yo di mi conferencia y en el momento del debate, pues vieran ustedes el debate que había entre ellos sobre estos temas. No lo perciben, el Islam tampoco es uniforme. Bueno, en ese contexto de un 83% de personas, de ciudadanos del mundo creyentes, consideramos en la Cátedra UNESCO que es importante buscar la convergencia, buscar la cooperación, sentarnos en la mesa y ver lo que nos une y lo que nos divide. Y sobre aquello que nos une, trabajemos juntos. Sobre aquello que nos divide, hablemos para conocernos mejor. Yo, gracias a este proyecto, que empezamos en el año 2009, con un congreso en Jerusalén, donde estaban judíos, musulmanes y cristianos. En el año 2000, 2 años después, 2011, lo hicimos en Roma, y entonces ahí ya invitamos no solamente a representantes, a expertos de bioética de las 3 religiones monoteístas, sino también del budismo, del confucianismo, del hinduismo. Y aquello era fantástico. Porque solamente el encontrarte con personas que vamos a hablar de temas de bioética y que van como médicos, como juristas, como periodistas, como abogados, pero de distintas tradiciones culturales, es enormemente enriquecedor. Desde el punto de vista intelectual, para conocer mejor, y luego desde el punto de vista emocional. Yo la primera vez que fui a Jerusalén para organizar este congreso, cuando entraba en la ciudad antigua y veía a una señorita con un velo, me daba miedo. Porque tenemos, a través de lo que conocemos por los medios de comunicación o lo que leemos aquí y allá, a lo mejor una percepción de que el Islam es una amenaza. El Islam es una amenaza para mí o para mi cultura. Error. Yo ahora tengo grandes amigos del Islam, judíos, de otras tradiciones. Bueno, este proyecto se movió de Jerusalén a Roma. De Roma después lo hicimos en el año 2013 en Hong Kong, y en el año 2014 lo hicimos aquí, en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac, que es uno de nuestros partners. Y ahora estamos trabajando, el mes que entra, en la ciudad de Houston, Texas, tendremos el 5º encuentro, en el cual vamos a tratar sobre los retos bioéticos de la neurogenómica, desde una perspectiva intercultural multirreligiosa. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra mente, nuestro cerebro, las posibles intervenciones sobre nuestro cerebro, cómo son percibidas en la óptica de los derechos humanos por parte de los budistas, de los confucianos, de los cristianos, de los bla, 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 bla. Y propiciando, decíamos al inicio, un foro, unos espacios de líderes de bioética, de pensamiento diversos. Para esto tomamos este artículo 12 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que dice básicamente que cuando se vayan a hacer cualquier tipo de intervención en el campo de la vida y de la salud, es importante tomar en cuenta la diversidad cultural y el pluralismo. Ya hemos hablado. Pero fíjense lo que dice después. Sin embargo, tales consideraciones no se pueden invocar
para infringir la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidas en esta declaración. Es decir, lo que está diciendo los 193 países es que yo no puedo decir, no, es que yo como soy católico, entonces pues voy a tener esta determinada práctica. Yo como soy musulmán, entonces pues vamos a practicar la ablación del clítoris. Ah, no, es que yo como soy, porque lo dice mi religión, porque lo dice mi tradición, lo que está diciendo la declaración es que hay una serie de elementos básicos fundamentales que son universales, derechos humanos, dignidad de la persona, y que yo no puedo decir que porque mi religión me dice o me manda, esto está bien. También la religión se pueden equivocar. También se pueden equivocar. También pueden y deben evolucionar. Y este foro lo que trata es precisamente de iluminar con principios universales para tratar de que las mismas culturas y las mismas religiones puedan repensar sus mismas normas, sus mismos principios, algunos de sus valores, y que eso pueda llegar también a la población civil y a la población a la que sirven. No me detengo aquí, pero simplemente es para decir, bueno, si vamos a sacar de la mesa del diálogo en bioética a las personas que tienen una convicción religiosa, pregunto, ¿qué legitimidad tienen las Naciones Unidas o la UNESCO a aprobar un tratado, una declaración, un reglamento que solamente toma en consideración al 17% de los no creyentes? ¿No será más fácil tratar de que ese 17 junto con el otro 83 de personas que tienen una convicción religiosa busquen esos puntos de convergencia y sobre eso, y tomando en cuenta eso, establezcamos normas universales? Esta es la finalidad que tiene la UNESCO, esta es la finalidad que tienen las Naciones Unidas. Y por tanto tengo que tomar en cuenta esa diversidad cultural, religiosa, si soy del este, si soy del oeste, si soy del norte, si soy del sur. Esto no es fácil, pero es hermoso hacerlo, porque todos suspiramos por la paz, por la armonía, por la cohesión social, y eso no viene solo ni fundamentalmente por normas jurídicas, y lo digo yo que soy abogado, a lo mejor me estoy tirando piedra contra mi propio tejado, pero creo que la vida ética y bioética abre todo un panorama mucho más hermoso que simplemente el cumplimiento de las leyes o reglamentos de cualquier país o el cumplimiento de las disposiciones de un tratado internacional. Difícilmente se podría legitimar desde el punto de vista ético y jurídico que una normativa universal sea justa cuando ignora o no considera al 83% de la población. Es una invitación a que cada uno de nosotros también trabaje para que se escuche la voz de las personas que en diálogo llegan a esa convergencia. Y por otro lado, estos foros tratan también de dar voz o de educar y de formar de alguna manera a quienes desde una cierta bioética religiosa se piensan que solamente su tradición religiosa y su Dios o su iglesia o su mezquita o su sinagoga o su templo, ahí está toda la verdad. No mire usted, el mundo es un poco más complejo que eso. Y por tanto su tradición puede contribuir, pero no podemos imponer nuestra visión, cualquiera que sea, como una visión que tienen que aceptar todos los ciudadanos del planeta a nivel universal. Por tanto, estimular también el respeto hacia los estudios o el acercamiento secular
a los temas de bioética. Y por tanto, y esta es una experiencia también, tratar de que quienes tienen visiones religiosas y bioéticas de matriz fundamentalista, y fundamentalista me estoy refiriendo fundamentalista y a veces violento, y de esos hay, no solo en el Islam. El Islam son los que tienen fama, pero váyanse ustedes a Pakistán, y ahí por motivos religiosos, no son cristianos, no son judíos, no son musulmanes, a veces tienen unas tradiciones, otras. O a veces católicos en los Estados Unidos que van con la... No, sí a la vida, y luego resulta que hay un tío loco que por defender el no al aborto, pues mata. Esto ya ha sucedido, miren usted. Esto es la contradicción más grande. Fundamentalismos los hay en todos los países, en todas las culturas. Deberíamos proponer y estimular la moderación, también en quienes tenemos una convicción religiosa y cuando debatimos hablamos sobre estos temas. El siguiente área, son 3 las que vamos a hablar, y nos quedan 10 minuticos, bueno, sobre neurobioética. Sobre esto me decía ya don Manuel, que la comisión se ha ocupado de alguna manera. Nosotros pensamos que toda esta cuestión relacionada con los avances tecnológicos en el campo de la neurociencia va a ser uno de los temas importantes del futuro de la bioética. Fundamentalmente porque lo que nosotros desde la bioética tratamos de adelantarnos es poder evaluar y analizar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien cuando realizamos intervenciones en el cerebro humano. La bioética estudia el comportamiento humano a la luz de principios éticos, morales, racionales, y hay que ver, porque ¿cómo se puede intervenir hoy en el cerebro de una persona? De muchas maneras. En el ámbito de la biomedicina se puede intervenir mediante fármacos, mediante radiación en nuestros cerebros, brain stimulation, que puede ser más o menos invasiva. Se puede realizar mediante operaciones quirúrgicas en nuestros cerebros. Esto ya es el presente, esto no es el futuro, ¿no? Se pueden realizar intervenciones colocando dispositivos electrónicos en nuestros cerebros. Algunos dispositivos que tenemos fuera que van a estar dentro. Algunas, ¿con qué finalidad? Pues este es el punto. Sobre neurobioética, sobre intervenciones en el cerebro, pues hay intervenciones con carácter terapéutico para restituir la condición de salud mental de las personas. O puede ser también con un fin militar. Se habla ya en la literatura, sobre todo en lengua inglesa, del dark side. Es como el dark binder, ¿no? El rostro negro de la neurotecnología que va a intervenir sobre los cerebros para... Bueno, en el campo militar, hace unos años, vino un profesor norteamericano que nos daba una plática que en realidad no trataba del uso militar, pero él trabaja en proyectos del gobierno americano precisamente para el uso del conocimiento neurocientífico y neurotecnologías con fines militares. Y yo digo, ¿y para qué sirve eso? Pues sirve muy sencillo. La posibilidad que nosotros tenemos ya de producir una bomba que lo que difumine sean sustancias que afecten sobre determinadas estructuras y subestructuras del cerebro del enemigo para crearle miedo, para crearle temor, para hacerle perder su condición normal de capacidad de reacción.
¿Cómo? A través de una serie de sustancias que interactúan sobre todo sobre la amígdala en nuestro cerebro, estructura muy primitiva, muy rudimentaria, donde se está asociada la función de lo que se llama de correr o luchar. Fight and flee faculty. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo voy por la calle y me sale un dolor? El cuerpo de manera instintiva o corre o se va contra el perro. Entonces es más instinto de supervivencia. Esa función que está dentro de nuestros cerebros, de nuestra mente, viene atacada por una sustancia que lo que hace es que inhibe ese mecanismo. Primer uso militar de la neurociencia. Segundo uso militar, lo que voy a hacer es a mis soldados, lo que les voy a dar son los fármacos que justamente lo que le hace es ser más osados, más agresivos, más brutos, para que sean más efectivos en la batalla. Uso militar de la neurociencia. Pues además del uso terapéutico, está el uso militar, está el uso deportivo o de entretenimiento o de evasión, drogas, alucinógenos. Está el uso, este tema es muy importante para el futuro, del potenciamiento cerebral, el Human Enhancement. Es decir, el uso de todas estas drogas, radiación, etcétera, para potenciar nuestras facultades cognitivas, emotivas o motorias. Bueno, y uno, de esto, si me pongo a hablar, no terminamos, pero es verdaderamente fascinante. Bueno, se están descubriendo, ¿no? Hace aproximadamente 8 meses la Universidad de Oxford publica un primer estudio con estudiantes voluntarios de la Universidad de Oxford indicando los beneficios que podía dar el uso de la radiación en determinadas áreas del cerebro para mejorar el rendimiento en el aprendizaje de idiomas y en mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Ay, pues tú dices, qué padre, ¿no? Pues que me echen una radiadita y pues ya mañana hablo chino, pero no está tan fácil como eso, evidentemente, pero tú dices, bueno, pues qué problema hay, ¿no? Pues es como si yo a la hora de desayunar, pues en lugar de tomar, digamos, leche de baja calidad, pues tomo la leche de alta calidad y proteínas, entonces estoy muy energético, pues ahora que me den unos rayitos y entonces voy a ser un crack aprendiendo idiomas o resolviendo logaritmos neperianos. ¿Ya mire usted? Dimensión social de la vivencia. ¿Quién va a pagar eso? ¿Pero cómo lo pago? Sistema capitalista. Sistema de máxima autonomía. Porque cada quien se meta en el cuerpo lo que le dé la gana, ¿no? Para lo que sea. Para los que somos un poco feos o antisociales, pues ya tenemos el spray. Un poquito de oxitocina. Y entonces ya me disinhibo y entonces ya se me facilita encontrar mi compañera o mi compañero porque me desinhibe, ¿no? Un poco como hace el alcohol. Pero esto ya estamos en el nivel de investigación de productos farmacéuticos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y por qué? Esto nos ocupamos en biología. Bueno, adelante, porque si no, no lo hagamos. Hay determinados instrumentos hoy que tienen una capacidad de observar el cerebro importantísima, no solamente la forma, tamaño, sino también su funcionamiento. Conocemos, ¿no? La PET o la fMRI o la MRI, la resonancia magnética funcional, etc. Y luego hay una serie de intervenciones que se pueden hacer en el cerebro, ya hemos hablado. Y ojo,
el tema de las intenciones, para qué se va a utilizar, es muy importante. Bueno, nosotros en la Cátedra UNESCO básicamente creamos un grupo de neurobioética hace 8 años, que se reúne mensualmente en italiano, que transmite por videoconferencia todos estos encuentros mensualmente, que ustedes tienen acceso libre y gratuito y pueden participar. El único inconveniente es que es en italiano, pero siempre les va a ayudar porque luego ya que tienen que pedir pizzas ya han aprendido un poco. Pero tienen un grupo mucho más cercano en la Universidad de Anáhuac, que es el grupo de estudio VINCA, que se ha creado aproximadamente hace 4 años, que colaboramos también con el grupo y que también tiene encuentros mensuales. Este sábado 14 de octubre tendrán su 14º encuentro y que pueden participar y acceder yendo personalmente y luego viendo los, están también video grabados como esta conferencia. En Roma estamos en el proceso de publicación del primer manual Handbook de Neurobioética en italiano y el grupo VINCA con la cátedra UNESCO está por publicar 2 volúmenes sencillos, uno sobre neurociencia y bioética y otro sobre neurociencia y neuroderecho. Y termino con Bioethics Global Art, que esta es la idea más loca y creo más bonita de la cátedra UNESCO. Hay distintas formas de comunicar valores y conocimientos y emociones. Una es, pues, estar aquí en una videoconferencia, pues que es un poco rollo, en el cual pues, nos vienen ideas, nos vienen sugerencias, nos vienen rollo. Se comunican valores. Hay otra forma que es a través del lenguaje universal del arte. Es decir, los valores que queremos transmitir pueden entrar y deben entrar de nuestro cerebro, de nuestra mente, tocar nuestras emociones y toda nuestra existencia para que eso nos transforme y nos comportemos de una determinada manera. Esto es la bioética. El médico en el laboratorio o el ingeniero que se dedica a los pozos de petróleo necesita saber los valores, qué es lo que está haciendo, qué está bien, qué no está bien y por qué. Pero hay otra forma de que la bioética entre, que es de la emoción, de la experiencia estética a la propia mente, que también nos transforma. La ética, en cualquier caso, nos tiene que transformar como personas, nos tiene que estimular a vivir en la verdad, en el bien y en la belleza. De ahí nació este proyecto que, como no podía ser de otra manera y les avancé, nace en Italia, que es cuna del arte, y como están muy locos los italianos, pero son geniales, pues a mí y a otras personas nos estimularon a pensar que esto era posible. ¿Cómo podemos acercar a los universitarios el mundo del arte? Y que los que estudian Derecho, que estudian Ética, pues no solamente escuchen lecciones y lean papers, sino acercarles la bioética de un modo creativo. Y por otro lado, cómo poder hacer que los mismos artistas se vean estimulados a hacer producciones creativas y artísticas con valores relacionados con la bioética. No me detengo aquí mucho, pero finalmente lo que se pretende es cómo podemos inspirar un actuar mejor, un actuar en italiano, più bello. Fíjense, los italianos cuando hablan de ética no hablan de lo que está bien o lo que está mal. Imagínate que va un grupo de señores, de señoras que están ahí a la luz de un semáforo y de pronto pasa una viejita, ¿no? Una viejita que necesita ayuda y se le acerca una chiquilla, ¿no? De 8 o 9 años que la trata de coger del brazo para acompañarle a cruzar la calle. Esto lo ven estos italianos adultos y que dicen: ma che bello, qué bonito. Ahí viene la dimensión estética del comportamiento humano.
lo que es el respeto de la dignidad y de los derechos humanos, cuando lo vemos, lo percibimos, qué bien, qué bonito, qué bello. Lo que supone una cosa cruel, injusta, los italianos dirían, ma qué brutto, qué horrible. Es la categoría filosófica de lo estético que cala también en el comportamiento humano, y de ahí nació hace unos años una competición internacional de ética global. Estamos ahora en la edición del 2015, pero tuvimos una edición en el 2011, la primera, 2013 la segunda, 2015 la última, y ahora a mediados de noviembre lanzaremos la cuarta edición del concurso. Les damos a los artistas 7-8 meses para que piensen sobre el tema, para que produzcan una fotografía o una pintura. Hasta ahí es hasta donde hemos llegado. Pintura, fine arts, que es pintura, collage, técnica mixta, bla, 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 y fotografía. Tenemos 2 categorías de adultos y una para jóvenes artistas entre 13 y 17 años. Recogemos esas obras de arte, les damos un premio, el metálico, y luego con esas obras ganadoras organizamos exposiciones de arte para que muestren los artistas su obra de teatro y muéstrenles también, nosotros les pedimos que tienen que escribir en un parrafito, en un statement breve, cómo su obra de arte responde al tema que les estamos proponiendo. Estimular e inspirar al artista a hacer una producción creativa, artística, con valores en bioética. Y la otra cara del proyecto Bioethics Global Art es, voy un momento adelante, tenemos 2 grupos de investigación, también en fase un poco naciente, un grupo de investigación de bioética y estética, donde está nuestra cátedra UNESCO en Roma, con la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, en Colombia, y la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Y otro grupo en lengua inglesa, Bioethics Art Consortium, donde hay algunas instituciones que ya vamos a iniciar a colaborar, ¿haciendo qué? Congresos, papers, tratando de desmenuzar cuál es esa relación entre la bioética y la estética, entre la bioética y el arte, entre la ética y el arte. Me había saltado esta, y ya concluyo, simplemente un ejemplo de un proyecto muy bonito que hicimos aquí en México, que es este documental Beautiful Faces Film, que lo encuentran en internet. Cuenta la historia del doctor Ortiz Monasterio, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, del Hospital González Gea, la labor que hace para la reconstrucción facial de niños sin recursos y que se encuentran discriminados, segregados o que sufren ellos o sus familias por su deformación facial. Y él ha creado en el Hospital González Gea, y ahí sigue, porque él falleció hace 3 años, creo que fue, un equipo donde cuenta precisamente todo este proceso que a veces es de éxito y a veces es de fracaso. Se le han muerto niños en la reconstrucción facial. Y nosotros colaboramos en la elaboración de este documental precisamente porque pensábamos, si ustedes lo ven, yo no sé lo sensibles que sean o no, pero una lágrima mínimo se echan, y yo me eché alguna más. Es decir, muestra un tema de bioética, riesgos, beneficios, el bien del paciente, la dignidad, los derechos humanos, la labor tan importante de tipo educativa. El doctor Monasterio fue un gran maestro de esa escuela que hoy sigue practicando la medicina en González Gea, y por eso lo he querido poner aquí como una expresión de ese proyecto de bioética y arte global. Yo con esto concluyo, para abrir también ahora que se cierre la conexión a las preguntas con las personas que están aquí en
con bioética, estimulándoles y agradeciéndoles por el trabajo y la labor que ustedes realizan en esta entidad. Ya quisieran muchos países, España, Italia, poder contar con una infraestructura y con personas seguramente competentes y preparadas para trabajar en estos temas de bioética, para promover esa cultura del respeto de la dignidad de la persona, de los derechos y de los deberes fundamentales del hombre en el campo de la medicina y de la salud, que eso es al final la misión de la bioética. Y además que tenga la posibilidad no solamente de asesorar, como ustedes hacen, la elaboración de normas o políticas a nivel de México, sino sobre todo que sean capaces de estimular a las personas, a nuestros ciudadanos, a una vida feliz, de saber que estoy cumpliendo con mi deber en el campo médico, en el campo de la investigación, en el campo ambiental, y que estimule no solamente lo que es el ámbito profesional, sino sobre todo el gusto por la virtud, el gusto por el bien de los otros, el deseo de servir con solidaridad, con generosidad, con empatía, con compasión a todas las personas, pocas o muchas, con las que estemos en contacto. Muchas gracias.